¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Esto es Hacia el Encuentro con Dios y esta vez vamos a hablar de un tema importantísimo. Es tan fundamental que tengamos presente el primado de Pedro y nos lo va a mostrar la misma Biblia, la Sagrada Escritura, en los Evangelios y también en los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver cómo se desarrolla esa tarea en San Pedro también. Para ello nos está acompañando un invitado muy especial, le tenemos mucho cariño y se lo agradecemos. Él es el padre Pierre Martínez Valencia. Bienvenido, padre. ¿Cómo estás, Yure? ¿Cómo están todos los de Nuestra Señora del Encuentro, todos los trabajadores, colaboradores, todos los voluntarios? Un saludo para todos ustedes y para toda la gente tan buena que nos escucha y que nos ve en las plataformas de señal abierta y también de las redes sociales. Un gran saludo para todos ustedes. Muchas gracias, padre. Bueno, igual rece siempre por todos nosotros. Estamos para servirles y para que tengamos la mirada siempre puesta en Dios, ¿no? Que Él nos Así ha es. dejado ese Siempre, encargo. siempre rezamos unos por otros, así es. Muchas gracias, padre. Padre, entonces, ¿cuánto de bueno podemos nosotros rescatar de lo que Dios nos ha entregado como misión, como iglesia y para ordenar a la iglesia, ¿no, padre? Así es, así es. Y yo quiero, en esta secuencia, ¿no?, de capítulos que vamos hablando acerca de los Hechos de los Apóstoles, quiero seguir en fidelidad a lo que nos dicen los Hechos de los Apóstoles. Por esa razón, cambio un poco el tema, porque si tú recuerdas, la vez pasada habíamos hablado de San Pablo Sí, y habíamos hablado de todo ese periplo de San Pablo, ¿no? Desde su deseo, ¿no? Su deseo ardiente de acabar con la secta cristiana, con la secta de los nazarenos, hasta su conversión y después de su conversión, su predicación como discípulo de Jesucristo, ardiente también, ¿no? ardiente, claro, y prometedora además, ¿no? Pero muy, muy también polémica, que lleva a que los discípulos primero de Damasco lo manden a Jerusalén y de Jerusalén lo manden primero a Cesarea y después lo manden a Tarso, ¿no? Y quede ahí como estancado. Y ahí hemos quedado, ¿no? Los Hechos de los Apóstoles nos dicen que allí quedó San Pablo. Después no hablan de San Pablo, sino que ahora se refieren a San Pedro. Y por eso es que en razón a la fidelidad a los textos de los Hechos de los Apóstoles, quiero hablar un poco de San Pedro, pero ampliando el horizonte, ¿no? De quién es este San Pedro, de quién es este Exacto. Pedro, del cual nos habla los Hechos de los Apóstoles y que por supuesto tenemos noticias de él en la Sagrada Escritura. Entonces, ahora vamos a utilizar varios textos de la Biblia. Yo primero sigo entonces la relación de lo que hemos estado nosotros tratando, ¿cierto? El capítulo 9 nos ha hablado de San Pablo, su conversión, digamos, todo digamos, el encuentro que tiene con Jesucristo, su predicación, lo que pasó y hasta lo que llegó, digamos, a Tarso. Ahí termina un poco la cuestión. Y después nos habla ya el mismo capítulo 9 sobre algunas situaciones que vive San Pedro, ¿no? Se va Pedro, por ejemplo, se va a Lida, ¿no? Decíamos que iba Lida, al norte, a a Lida, Jope. después se va a Jope y después termina en Cesarea. Entonces, ahí podemos nosotros ver algunos temas, ¿no?, que es importante tratarlos porque aquí se da la apertura de la iglesia, ¿no? Eso es muy importante. ¿Ya? Así que vamos a seguir entonces el hilo, ¿cierto? El hilo cuenta en los Hechos 10 lo sucedido con Cornelio, un centurión, que creo que habíamos hablado un poco de esto también. Y después, como esta conversión, porque Pedro entra en la casa de un pagano, Pedro, digamos, entrega, ¿no?, da el bautismo a un pagano, que no había pasado por la predicación judía, no había pertenecido a ningún movimiento, ¿no?, de prosélitos judíos, sino que directamente era pagano, y que cuando empezó a predicarle Pedro el Evangelio, dice que el Espíritu Santo también se derramó sobre estos paganos, y entonces San Pedro dice, si el Espíritu Santo se ha derramado como a nosotros, ¿quién soy yo para impedirles, ¿no? Para impedirles el bautismo? Entonces los bautiza, ¿no? A la recepción del Espíritu Santo, Pedro los bautiza. Entonces, después Pedro va a tener que dar explicaciones a la comunidad cristiana, porque hasta ese momento, si tú te acuerdas, la vez pasada, en el programa pasado, habíamos hablado cómo los judíos cristianos no se separaban de las cosas de la ley. Estando en Jerusalén, no se separaban de las cosas de la ley, vivían la vida de la ley, vivían la vida digamos, de los judíos, solo que ellos se reunían a hacer la de la Eucaristía y a escuchar la palabra de los apóstoles y predicaban también, ¿no? Predicaban, pero después de lo de Esteban,
van a tener un poco más de cuidado porque empezaban a perseguirlos, pero ya se había apaciguado un poco la cosa cuando no estaba San Pablo, entonces predican pero con mucha moderación y siguen viviendo fervorosamente su vida religiosa, católica, su vida cristiana, participando también de las cuestiones propias de la sinagoga, pagando los diezmos, haciendo los ritos propios, ¿no?, de la sinagoga, pero con esta adhesión, ¿no?, a Jesucristo, con el bautismo y con la predicación del Evangelio, porque siguen haciendo predicación del Evangelio. Entonces, San Pedro, como seguramente otros apóstoles, salían de Jerusalén a predicar el Evangelio, ¿no? De hecho, cuenta cómo fueron Pedro y Juan primero a Samaria, ¿no?, los primeros capítulos, y ahora se habla de que Pedro se va por esta zona, ¿no?, de Lida, Jope y Cesarea. Y ahí entra en contacto con este hombre. Y estas zonas ya no son zonas judías, son zonas paganas. O sea que ya aquí se habla de una predicación ya no solamente reservada a los judíos, sino también a los paganos. Pero por ahora, hasta la predicación de los judíos podría parecer, ¿no?, que la metodología que van a utilizar es, primero, ¿no?, se los lleva a los paganos hacia el judaísmo, a que conozcan bien la ley de Moisés, y después de conocerla, al cristianismo. Es decir, después de haber hecho un tiempo, ¿no?, de vivencia con la ley de Moisés, entrar en la vida cristiana, ¿no?, una cosa así. Qué Pero esto importante no es lo que sucede. dice Padre, ¿no? Porque también ha sido plan de Dios separar a un pueblo, señales de la historia de la salvación en Sí, ellos, para iluminar enviando recién a Jesús. O sea, no, claro, claro. Entonces, al parecer, muchos tenían esa idea. Sin embargo, Dios, eh, que es el que va marcando la vida del apostolado de la iglesia, porque es la verdad, el trabajo de la iglesia es la obra de Dios, no es la obra de los hombres. Entonces Dios también ve por conveniente que la manera de cómo llegar a los gentiles no sea esta manera. Es directamente Dios el que debe de entrar en sus corazones y la gracia de interviene Dios. Jesucristo que, digamos, reine, ¿no?, en sus almas y entonces puedan eh, vivir, ¿no?, la caridad cristiana, la vida cristiana como miembros más de la iglesia sin haber pertenecido al judaísmo. Entonces, eso es lo que deja ver la experiencia de Cesarea. Primero, lo que vivió San Pedro, ¿no?, las visiones que tuvo San Pedro antes de ser invitado a Cesarea, porque Pedro vio que se le habían tendido, ¿no?, un mantel con animales y que una voz del cielo les decía, mata y come, Señor, jamás ha entrado algo impuro en mi boca. Y dice la voz del cielo, no llames impuro a lo que Dios ha purificado. 3 veces pasó lo mismo y después de esa visión, o de esas 3 visiones, vienen estas personas a buscarlo porque en Cesarea un hombre que también había tenido una visión y que le habían dicho en la visión que buscara a un Pedro, ¿no?, a un Simón, le dicen Pedro, entonces fueran a buscarlo en la casa del curtidor, y entonces fueron a buscarlo y Pedro, que había salido de esa visión, va acompañado, no solamente va él, sino va acompañado de otros discípulos más a Cesarea, a la casa de Cornelio. Entonces ya aquí una ruptura, o sea, algo se quiebra, porque Pedro, movido por la inspiración del Espíritu Santo, entra primero en la casa de un pagano. Claro, Ya regularmente era, no hubiese entrado, y no menos hubiera llevado entrado. más personas con él también, ¿no? Exactamente, no hubiera entrado. Y sin embargo, aquí Pedro entra en la casa de un pagano. Y cuando empieza a predicarle, ¿no?, mientras va predicándoles, de repente el Espíritu Santo se derrama en ellos. Qué Entonces, precioso, Padre, cómo Dios interviene, ¿no? Para cambiar esto, para guiar a su iglesia, y San Pedro se deja corregir, así dócil. es, así es, así es. Entonces, ahí se va a dar una cosa muy clara, ¿no? Es un viraje de lo que tenían ellos en concepción, pero Dios les está mostrando el camino, ¿no? Dios les está marcando el camino. Y algo más, Ese ¿no, camino, Padre? Ese camino que marca Dios no lo marca a cualquiera, sino al que ha escogido para ser la cabeza visible. exactamente. Y eso es lo más importante aquí. Y de aquí vamos a ver, vamos a recapitular varias cosas, ¿no? Entonces, tenemos esto, ¿no? Ahora, en el capítulo 11, después de este suceso, Pedro tiene que dar una explicación a la iglesia. Entonces, Pedro, a su regreso a Judea, ¿no?, va a Jerusalén y entonces empiezan a haber discusiones acerca de la circuncisión, ¿no? O sea, los que eran partidarios, ¿no?, de esta vida judaica para los que van a ser cristianos y que les llamaban los partidarios de la circuncisión, empiezan a hablar con San Pedro. ¿Cómo puede ser que has entrado en casa de un pagano, te has llenado de impurezas, has bautizado a alguien de manera indigna porque tenían que haber primero sido circuncidados y entrar en la ley de Moisés? Y es, bueno, hasta que Pedro cuenta lo sucedido a la comunidad.
pues esto es lo que ha sucedido. Yo he visto esto, he tenido tal cosa, y el Espíritu Santo se ha derramado. Testigos no solamente soy yo, sino los otros que me han acompañado. ¿Qué Padre, podíamos hacer? realmente es muy llamativo esto, ¿no? Porque Jesús dijo, he sido enviado al pueblo de Israel, y Jesús no mandaba a bautizar a los que no eran judíos, por lo menos mientras él estuvo en su ministerio público, no lo hizo. Entonces es muy llamativo ese cambio. También se escandalizan, no solo por ser judíos, sino Claro, también ya siendo cristianos. Todavía tienen el chip, por decirlo de una forma más actual, enfocado de esa forma, ¿no? claro, claro, claro. Ahora, después, pero cuidado, acá no se trata de un cambio doctrinal. Es Acá no hay verdad. un cambio doctrinal, porque el Evangelio tenía que llegar a todo el mundo. Acá no hay un cambio de perspectiva, digamos, de dogma, de mandamientos o algo así. Es sencillamente un cambio en el tratamiento pastoral. ¿Me dejo entender? Sí, O sí, sea, padre. y ese cambio en el tratamiento pastoral ya estaba anticipado además, porque el mismo Pedro en el capítulo 11, ¿cierto? Cuando va explicando la cuestión esta de lo que sucedió con Cornelio y su familia, dice, comenzando a hablar, descendió sobre ellos el Espíritu Santo igual que sobre nosotros al principio. Yo me acordé, dice San Pedro, versículo 16, yo me acordé de la palabra del Señor cuando dijo, perdón, Juan bautizó en el agua, pero vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo. Entonces, a partir de allí, San Pedro se da cuenta de que esto no es una novedad, de que eso ya estaba establecido, de que esto ya estaba profetizado. O sea que el Espíritu Santo era el que iba a insuflar, el que se iba a derramar y el que iba a hacer que muchos otros conocieran la fe, ¿no? Vivieran la vida cristiana. No era necesaria ya la pedagogía del Antiguo Testamento, sino que ahora será necesario, digamos, la presencia, por supuesto, del Espíritu Santo, que animará y que interiormente hablará al corazón, ¿no? Al corazón de los fieles, al corazón, perdón, de los paganos para su conversión. Esto es un poco lo que San Pedro les dice, ¿no? Muy bien, pero entonces para esto, como bien lo dices tú, tenemos que hablar un poco de la figura de San Pedro. Porque, ¿quién es San Pedro? ¿Y por qué San Pedro va a meter un cambio tan grande en la iglesia? Porque por más que sea un cambio pastoral, hasta los cambios pastorales tienen que ser bien hechos, bien revisados, y tienen que verse si es que el Espíritu Santo está metido allí, si es que Dios está pidiendo eso o si es un capricho de la iglesia. Yo en esto creo que es importante que tengamos nosotros siempre muy en cuenta lo siguiente. Nosotros somos seres humanos y vivimos en la iglesia gobernados, ¿no? Por el amor de Dios, por la bondad y providencia divina, que se expresa, por supuesto, en la autoridad eclesiástica. Al margen de que la autoridad eclesiástica, ponte, sea una autoridad de eminente santidad, ¿no? Como tantos santos que han pasado, como tantos papas, ¿no? Qué sé yo, como, eh, a ver, como San Calixto de Roma, ¿no? Como San Pío V, como San Pío X, ¿no? Como tantos papas santos, han habido San Juan Pablo II, ¿no? Pero también podrían haber habido papas pecadores. O sea, porque el tema del gobierno, ¿no? Y del mandato de Dios a la iglesia y de la realidad petrina eh, pasa por encima inclusive de la persona, de la individualidad de la persona, ¿no? Porque no se cree en el Papa Juan Pablo o en el Papa Pablo VI o en el Papa Benedicto o en el Papa Francisco, sino se cree en el papado, que es una cosa distinta. O sea, es como el tema del sacerdocio, ¿no? No se cree que este sacerdote es un santito, por eso que consagra. No, se cree en el sacerdocio, que es un sacramento recibido, como se cree en el bautismo, porque por más que esté bautizado, no desdiga, digámoslo así, al bautismo, no significa que no lo haya recibido y que no sea hijo de Dios. Entonces, es eso, nosotros creemos en la fuerza de lo divino en lo humano, ¿cierto? En la realidad humana, porque así lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Qué Entonces, bueno que lo diga, padre, pero también qué duro, ¿no? Como usted ha mencionado, pues humanamente nos dirige el Señor, pues a la iglesia, tiene una jerarquía y también nosotros, el pueblo, tenemos una mirada muy humana. Vemos si se equivoca un ser humano, nos decepcionamos, ya queremos dejar la iglesia, ¿no? Y qué claro, bueno que usted nos subraya ahora las instituciones que pone el Señor, su claro. consagración, pone su mano sobre la figura del papado, del Exactamente. Es sacerdote. la figura, es lo que dices tú, es la figura del Papa. Es la figura de aquel que gobierna y dirige la iglesia, ¿no? Ahora, personalmente puede dirigir más eficientemente, menos eficientemente, con más santidad, con menos santidad, pero ahí no es solamente un trabajo humano, está Dios, está Está Dios. bien. El Papa es el vicario de Cristo, no es Cristo, es el vicario de ¿Y Cristo. qué significa Entonces, vicario, padre?
es aquel que tiene un poder, ¿no? Delegado por, ¿no? Y No que un obra en poder, nombre suyo propio, entonces. Obra. claro, ¿no? Y cumple el poder que le han delegado y no más que él, y no más que él, ¿ok? Por tanto, cualquier papa, ¿cierto? Puede gobernar la iglesia porque es el poder que Dios le dio, el poder de gobernar, el poder de enseñar, ¿no? El poder de santificar, los tres munus, ¿no? Que tenían antes las tiaras papales, ¿no? Tenían tres coronas, hablando de los tres munus, o sea, los tres oficios que tiene la sede apostólica, ¿no? Enseñar, regir y santificar, ¿no? Entonces, en esos tres munus, el Papa trabaja, pero el Papa puede enseñar una verdad distinta. Por ejemplo, podría decir, no, Dios no son tres personas trinitarias, sino Dios son cuatro personas, ¿no? Entonces, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y San Miguel Arcángel. Eso no lo puede enseñar, no es un dogma, no lo puede enseñar, no puede pasar por encima de la enseñanza de Jesucristo, ¿no? Así en el orden doctrinal, así en el orden moral también. Igual que, por ejemplo, en la cuestión del gobierno de la iglesia, ¿cierto? Pues también el gobierno de la iglesia está regentado en lo que Jesucristo ha establecido, que la iglesia es la familia de Dios, que la iglesia es el instrumento para la salvación del mundo, ¿no? Entonces, en la medida en que se obra de esa manera, pues se va bien, ¿me entiendes? Entonces, la iglesia va caminando y el Papa Entonces, tiene ese poder, ¿no? entonces, padre, digamos, el punto para el Papa, para la Iglesia, la referencia es, ¿Jesús mandó esto o no lo mandó? Y Claro. según lo que Jesús enseñó, nos podemos preguntar esto, padre, ¿qué haría Jesús si no ha explicado esto dejó en blanco para nosotros? ¿Qué haría Jesús? ¿Esa pregunta es válida? Claro, porque hay cosas que no las dijo Jesús, como por ejemplo este tema, ¿cómo hacer que los paganos entren a la vida cristiana? No lo explicó Jesús. Entonces, es cierto, no lo explicó Jesús, pero Jesús prometió la venida del Espíritu Santo. Y en la venida del Espíritu Santo, Él iba a enseñar, iba a mostrar y nos iba a llevar a la verdad plena. Entonces, el Espíritu Santo va manifestando. Entonces, también uno tiene que hacer discernimiento y uno tiene que ver, porque tal vez en el discernimiento puede equivocarse. Entonces, en la iglesia tiene que haber siempre este impulso misionero, este impulso no apostólico para llegar a los fieles, pero también una revisión. La iglesia cuando surge algo nuevo siempre revisa, siempre Padre, está para que nos pueda explicar un poquito más de esta revisión, ¿qué le parece si vamos a la pausa ahora? bien. Muchas gracias, padre. A todos los que nos sintonizan, antes de irnos a la pausa, recordar que el equipo de NS que presta asistencia técnica es una parte importante del equipo y les agradecemos. Aquí están en los controles y nos ayudan desde la ciudad de Arequipa, Oscar Maima, Jorge Linares, José Lobón, y por ellos podemos llegar a ustedes. Recen por ellos y por sus familias. También ayúdanos a difundir el mensaje del Evangelio, a promover la cultura del encuentro y a seguir sembrando esperanza en este año jubilar. Compartan la programación de NS. Estamos en el YouTube NS TV Perú, en el Facebook NSTV, así lo pueden buscar. Y nos pueden encontrar en señal abierta, en la señal de radio, que pueden bien promover para que, como ya nos siguen algunos conductores por radio, que están laborando, en fin, hay mucho por hacer. También tenemos, si tienen alguna pregunta o algún alcance, los números del WhatsApp. En Arequipa, en Cusco y en Lima. Les voy a decir para empezar el de Arequipa y nos ayuda la producción para poner abajo los otros números. En Arequipa, 945-413-888. Rezamos el rosario de lunes a viernes recibiendo sus intenciones. Oremos juntos, oremos por todas nuestras necesidades. Ya regresamos. Y estamos de nuevo con ustedes, queridos amigos, hablando de San Pedro. Precisamente el Padre nos va a explicar quién es San Pedro. Nos está acompañando en este cursito el invitado que con gran cariño nos entrega su tiempo y se lo agradecemos siempre, Padre. Padre Pierre Martínez Valencia. Adelante, Padre. Sí, entonces estábamos hablando un poco de esta cuestión del gobierno de la iglesia y de San Pedro, ¿no? Y de cómo esto es un poder vicario, no es un poder por encima de Jesucristo, no es un poder al margen de Jesucristo, no es un poder para hacer una iglesia paralela o distinta, sino es un poder para guiar la iglesia de Cristo según el mandato de Cristo y bajo el callado del sumo pastor, ¿no? Porque Jesús es el sumo pastor y es el que pone justamente pastores que gobiernen a la iglesia según su corazón. Entonces, la iglesia tiene muchos desafíos. El mundo es cambiante. El mundo, digamos, se manifiesta, ¿no? En una realidad que el hombre tiene que aprender a conocer, tiene que aprender a vivir, tiene que, digamos, interpretar muchas veces. Entonces, también se da eso, se dio en los apóstoles. Ellos salían del mundo judío y tenían que entrar en el mundo pagano. Ya habían comunidades, ya habían hombres y mujeres cristianos que habían ido
muchos de ellos eran judíos, ¿no? Digamos, todos eran judíos, pero que vivían en la diáspora y que empezaban a vivir en el mundo pagano. ¿Cómo? Ahora, si es que habían cristianos, perdón, si es que habían paganos que se querían convertir al cristianismo, ¿cómo hacer que estos paganos llegaran al cristianismo? Entonces, la idea que tenían ellos, una idea un poco por la historia, un poco por la experiencia de los primeros cristianos, era vivir el judaísmo y conocer a Jesús en el judaísmo, ¿no? Por eso, circuncidarlos a todos los que llegaran. Era su idea. Exactamente. Entonces, pero aquí Jesucristo muestra otra cosa. El Espíritu Santo, sin circuncisión, hizo que se bautizaran Cornelio y su familia. Y entonces esto es una experiencia que llama mucho la atención, molesta a muchos que eran partidarios de la circuncisión, y San Pedro tiene que explicar. Bueno, entonces, aquí hago un paréntesis para hablar algo que algunas veces se ha dicho, algunos, ¿no? Tú sabes que en estos últimos tiempos, ¿no? Han habido mucha gente que ha querido hablar de la Biblia y ha querido estudiar la Biblia. No negamos que habrá tenido buen corazón o mal corazón, pero no tienen fe. Y entonces leen la Biblia sin fe. Desde otra óptica, ¿no? Y entonces la interpretan según sus intenciones, sus quereres y qué sé yo, ¿no? Entonces, dentro de todos, de un abanico enorme hay de gente que hace esto, hay algunos que dicen que no, que la religión que hemos recibido nosotros es la religión de San Pablo. Que nuestra religión no es la religión de los apóstoles, sino es la religión que fue presionada, ¿no?, por San Pablo. En realidad, Cristo es al estilo de lo que dicen, pues, Dan Brown, ¿no? Y todos estos, ¿cómo se llama? Amantes digamos, de la leyenda negra cristiana, ¿no? Leyenda negra. Que Jesús tuvo su mujer, María Magdalena, que en realidad era un hombre más y que era solamente un buen profeta. Los apóstoles lo siguieron, pero combatieron y que prevalecieron, ¿no? La historia la cuentan los vencedores, ¿no? Y prevaleció San Pablo, ¿no?, el vencedor. Entonces, él es el que hizo la religión que hoy día tenemos, ¿no? Lo cual es una cosa totalmente falsa, porque ya Hechos de los Apóstoles nos cuentan, ¿no?, de que es San Pedro el que empieza esto, no San Pablo. Entonces, el ir a los gentiles y atender a los gentiles, no pasándolos por el judaísmo, sino directamente entrando al cristianismo, no es San Pablo, es ya San Pedro. Y San Pedro ya explica a la comunidad cristiana esto, ¿eh? Y ya la comunidad cristiana asume esto. No todos de buen grado, pero la asumen, porque San Pedro lo dicho. Entonces, a partir de ahí quiero señalar entonces quién es este San Pedro. Ya vamos a ir viendo entonces de a poquito. Ahora sí te pido por favor que me ayudes con la Sagrada Escritura para ir tocando algo acerca de lo que nos dice la Biblia de San Pedro. Vamos a tocar primero solamente algunas citas del Evangelio, porque es lo que antecede a los Hechos de los Apóstoles, y después vamos ya a tocar las citas de los Hechos de los Apóstoles. Primero, veamos. A ver si puedes buscar, por favor, Mateo 10:2. Sí, lo tengo a la mano, padre. ¿Ya? Yo veo Marcos, entonces, que es el paralelo. Ya voy a ver yo Marcos 3:16. Sí, te escucho. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo. Simón, el celador, y Judas Iscariote, el que le traicionó. Ya, o sea, en la mención de los apóstoles, San Pedro aparece aquí como primero apóstol, ¿ya? Como el primero de la lista. A ver, hay que no es pensar... el primero que llamó, ¿no? Claro, además, el tema es este, ¿no? El San Pedro es, digamos, nombrado aquí primero entre los apóstoles, no porque el número de orden, ¿no? Nosotros en el colegio nos enseñaban o nos ponían el número de orden, ¿no? Era número alfabético, ¿cierto? Alfabético. Según lo que era nuestro apellido. Acá no hay nada de eso. Acá no hay nada de eso. Acá hay un primer nombre. Ahora, si fuese esto relativo, le gustó a San Mateo, ¿no?, que era su amigo, lo quiso poner primero para darle cierta prestancia. Pero vamos a ver lo que dice su paralelo San Marcos. San Marcos en el capítulo 3, versículo 16, también dice lo mismo. Designó pues a los 12 y dice, a Simón, a quien puso el nombre de Pedro, a Santiago el Zebedeo, a Juan, hermano de Santiago, a quienes dio el nombre de Boanerges, estos los hijos del trueno, y así, ¿no? Y así, ¿ok? Vamos por ejemplo, a San Lucas. En el Evangelio de San Lucas, yo te lo voy a leer, no te preocupes, capítulo 6, versículo 12, dice lo siguiente. Aconteció que por aquellos días salió hacia el monte a orar y pasó la noche orando. Cuando llegó el día, llamó así a los discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes les dio el nombre de apóstoles. Y entonces, capítulo 6, versículo 14 dice, Simón, primero, a quien puso el nombre de Pedro. O sea,
en todas donde se menciona, en todas las citas en donde se menciona a los apóstoles en su conjunto, el primero que va es San Pedro. Y lo que dicen además es que a San Pedro Dios le puso el nombre, o sea, a Simón le pusieron el nombre de Pedro. O sea, Simón, al que puso el nombre de Pedro. ¿Y por qué lo repiten a cada rato? ¿Por qué lo repiten todos? Es el mismo Juan que cuenta una situación distinta, ¿no? Porque primero fueron Andrés y Juan, el Juan, los que fueron evangelista, a Jesús. y Andrés es el que llamó a su hermano, ¿no? Cuando llega Pedro, Simón Pedro, se lo presenta Andrés a Simón y le dice, tú eres Simón, pues tú te llamarás Pedro. O sea, ahí nomás, de entradita, ¿no? Jesucristo le dice a Simón, tú te llamarás Pedro. Muy bien. Ahora, este dato es interesante, ¿no? Ya lo mencioné, esto es en San Juan capítulo 1, versículo 41. Ahora, vamos al dato, a la cita que nosotros siempre conocemos, que es la cita de Mateo 16, 18, que es bien conocida, ¿no? La cita de las llaves, la cita del poder de la confesión de Pedro, así se llama el texto, ¿no? Ya, dice lo siguiente, ¿no? Jesús respondió, bienaventurado tú, Simón Bar-Jona, porque esto no te lo he dado la carne y la sangre, sino mi Padre que esté en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro. O sea, aquí Jesucristo a él le cambia el nombre de Pedro, ¿no? Y le promete el poder de las llaves, ¿no? Y le dice clarísimo, o sea, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿No? Ese es el versículo 18. 19. Ahora, los hermanos protestantes, claro, cuando hacen esta refutación, no, pero no se refiere a Pedro, no se refiere a Simón, se refiere a la fe, se refiere a la fe de Simón, o sea, la fe de la iglesia, es la fe la que tiene el poder, la que es la piedra y qué sé yo, porque Jesús es la piedra y no sé qué cosa. Pero se olvidan del resto, porque le dice a Simón, o sea, le da un cargo jerárquico, te daré las llaves, el poder de las llaves, te daré las llaves del reino de los cielos. A ver, el poder de las llaves, ¿no? Que recibían, hay que entenderlo, pues, o sea, si no, no se entiende el asunto. A San Pedro lo pintan como el portero del cielo, ¿no? Porque tiene las llaves, el portero, pero en realidad el título no es de portero, es el dueño. O sea, los que tenían las llaves de una ciudad, acuérdate que antes las ciudades eran fortificadas, ¿no? Sí. Y tenían una sola entrada, y esa entrada tenía una llave. O sea, quien entraba a la ciudad es como entraba en una casa, ¿no? Tienes una llave para entrar a la casa. ¿Quién tiene la llave de la casa? El dueño. El dueño es el que puede entrar y salir, y puede hacer entrar y salir a quien quiere. Las ciudades pertenecían porque acuérdate que eran monarquías, ¿no? Pertenecían a un rey. Y El rey antes era el se dueño. entendía muy bien esto, ¿no? Porque se solía decir como el rey en su casa, como el dueño en su casa, como San Claro, Pedro en su casa también. exactamente, ¿no? Exactamente. Pero claro, en el mundo protestante, como son siempre muy segmentarios, ¿no? Segmentan, hasta la cita la segmentaron. No se refiere a Pedro, no se refiere a... O sea, ¿y por qué le siguieron llamando Pedro? ¿Y por qué Jesús le puso Pedro? Si se refiere a la fe, ¿por qué le puso Pedro? ¿No? Entonces, bueno, hay un montón de cosas ahí. Pero claro, un tema que hablábamos nosotros un poquito antes de comenzar el programa era la penosa, mala interpretación que tienen los protestantes, a la cual le llaman el libre examen, ¿no? Que el libre examen significa interpretar la Biblia según su libertad y su autonomía, ¿no? Y no según lo que la iglesia nos ha enseñado durante todos los siglos. Ese es el Bueno, gran en problema. otras palabras, aunque no se quiera aceptar, pero es un relativismo, ¿no, padre? Pero Como claro que sí, negar un poco que hay es una un verdad, pues. subjetivismo, es interpretar a lo que te gusta, pues. A mí me parece que esto es así, así tiene que ser, y yo te lo quiero imponer a todo el mundo, y eso no es así, pues. Bueno, también nos puede pasar, ¿no? A los protestantes les ocurre, por querer ceñirse a la sola escritura, a esto que usted nos explica bien del libre examen y otras cosas, pero todo empieza también quizás por negar la figura del papado, Claro, negar entonces que el Espíritu Santo dirige y rige a su iglesia, así es, y entonces ya nos vamos alejando más y así, más. así es, porque terminas en el espíritu humano. Lo que va guiando a la iglesia es el espíritu humano. El libre examen, que ellos dicen que es que el Espíritu Santo a ti te da el poder de interpretar, como a la geógrafa le dio el poder de escribir, Cartógrafos. ¿no? Hace que entonces tú, digamos, el Espíritu Santo a ti te enseña lo que tienes que saber, y lo que estás diciendo es la verdad, y resulta que hay otro que dice que también También. Y dice es otra muy cosa. ferviente del Espíritu Santo y te interpreta otra cosa. Entonces, tú ¿Dónde dices, está ¿a la dónde está coherencia? eso? Eso más parece el espíritu humano, ¿no? O el espíritu diabólico, en tal caso, porque lo que genera es división, ¿no? Y tú sabes que la palabra diablo viene de El que diabolei, divide. que significa el que divide, ¿no? El que pone piedras para dividir. Muy bien, entonces seguimos un poco más adelante. Después de que Jesús le da el poder de las llaves, que ya entendimos, entonces eso nos dicen los evangelios, ¿cierto?
Jesucristo le dice que va a ser pescador de hombres. Lucas 5:10, ¿no? No lo leemos para no atrasarnos tanto, ¿no? Pescador de hombres. A los otros apóstoles también los va a hacer pescadores de hombres, pero a él es al que lo nombra. No te preocupes, Señor, apártate de mí que soy un pecador. Te haré Pedro, pescar. yo te digo que te haré pescador de hombres, ¿no? Así que entonces, además, el oficio de pescador lo tenía Pedro. No Sí. lo, digamos, también lo tenía Juan y Andrés Juan, Andrés, y Santiago, ¿cierto? sus Pero es a hermanos. Pedro al que le dice, ¿no? Como a Pedro es al que le dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Muy bien. Después, también esto es una cosa fuerte, ¿no? Pedro está con Jesucristo y Jesús le profetiza su pecado y su conversión. Y le dice que va a rezar por él. Pero hay una frase, y eso sí quisiera que lo busques, por favor. Sí. Lucas 22:31. Esto sí que es muy importante, porque esto pasa 31. con Pedro, solamente con Pedro. Ah, sí. Simón, Simón, Satanás os busca para acecharos como trigo, pero yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Ahí está. A ver. ¿A qué apóstol Jesucristo le dijo que confirmara a sus hermanos? No hay otro. Solo a Listo. Pedro. O sea, es texto bíblico, no estamos acá. Y esto también para los hermanos de rito oriental, ¿no? Que se apartaron de la comunión con la iglesia, ¿no? A los hermanos que pertenecen al mundo de la iglesia ortodoxa, ¿no? En todas sus patriarcados y demás. O sea, parece que esto no lo escucharon. Tú confirma tu... O sea, la raíz eclesial de la iglesia, en la fundación de la iglesia, es Pedro. Es Pedro, es aquel que va a confirmar a los hermanos. Entonces, esto no es algo, no fue anecdótico, no fue solamente, ay Pedro, digamos, tú vas a caer en pecado, yo te voy a perdonar, no te preocupes, vas a seguir adelante. No, Jesús le da una encomienda y esa encomienda después digamos, se la vuelve a confirmar, o sea, se la ratifica, ¿no? Claro, después de la resurrección, sí. Aquí está. Claro. Ahora, hay otros datos más, claro que ya son alguno podría tomarlos más como románticos o figurativos, ¿no? Por ejemplo, Jesús sube a la barca de Pedro. Desde la barca de Pedro predica. Jesús en la barca de Pedro le dice a los apóstoles, vayan y remen mar adentro, ¿no? Claro, para un católico eso le enriquece mucho más. A un protestante lo puede pelear, ¿no? Pero para un católico que ya ha entendido la radicalidad del poder de Pedro, ¿no? La radicalidad del mandato de Jesucristo, entonces puede entender mucho más propiamente este asunto, ¿no? Bien, después la ratificación que está en el Evangelio de San Juan, ¿cierto? En el capítulo 21, el último capítulo de San Juan, cuando Jesucristo resucitado se aparece en el mar de Tiberíades, le dice, capítulo 21, versículo 15, le dice lo siguiente, ¿no? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Él le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Simón, por segunda vez le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejuelas. Versículo 17. Por tercera vez le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció por la tercera vez le preguntase si me amas y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Díjole Jesús, apacienta mis ovejuelas. ¿Ya? Entonces aquí Jesucristo por 3 veces le dice lo mismo. Por tres veces que Pedro lo negó, por las 3 veces Jesucristo le pregunta por su amor, ¿no? Y en las 3 veces Jesucristo le da un encargo. O sea, no solamente es me amas, sino como me amas, te estoy dando un encargo. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. San Juan Crisóstomo, si mal no estoy, no, a ver, no sé si San Agustín o San Juan Crisóstomo, ahora no me acuerdo, en una homilía dice, ¿en qué se diferencian los corderos de las ovejitas? Se refieren a dos cosas, porque habla de corderos cuando Jesucristo dice, os envío como corderos en medio de lobos. En medio de lobos. Y eso no dice como ovejas en medio de lobos, sino como corderos en medio de lobos. Se refería principalmente a los apóstoles, a los que les estaba enviando a misionar. Entonces hay una diferencia entre ovejas y corderos. Los corderos son los apóstoles, porque a ellos los envía a predicar y los ha enviado en medio de lobos. Y las ovejas son los demás fieles. Entonces Jesucristo cuando le dice a San Pedro, apacienta mis corderos, primero le dice, apacienta mis corderos. O sea, a los apóstoles, a los demás, a sus hermanos, confirma a tus hermanos. Y después a las ovejuelas, es decir, a las ovejitas, a los fieles. Qué bonito, Padre, ¿no? Porque realmente el pastor, Jesús lo dijo, yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. El pastor es Jesús. Así Y es. esa misión, ¿no? Como usted lo está explicando ahora,
la tiene que seguir el pastor. No van a seguir la voz de otro que no sea el pastor, pero Así lo es. pone a Pedro para hacer esa tarea. Así es, Ese es el así es, vicariato. O sea, qué precioso y qué bonito lo que explica usted de los corderos y las ovejas, ¿no? así Que en es, algún momento Jesús vio que lo seguían como ovejas sin pastor a así la es, muchedumbre. así es, muy bien. Muy bien, entonces, ahora veamos lo que pasa en los Hechos de los Apóstoles. Muy O bien, sea, padre. veamos si esto es teoría. Veamos si lo que yo les planteo ahora, de las citas bíblicas, son una especie de libre examen mío, ¿ya? A lo mejor quedó ahí, padre, y se está equivocando, a lo mejor. Claro, vamos a ver, ¿qué es lo que dice Hechos de los Pero, Apóstoles? padre, para poder leer eso, justo ya nos va a tocar la pausa. ¿Qué le Ya, parece que al volver? perfecto, perfecto. Muchas gracias. A todos ustedes que nos sintonizan, qué grato es abrir el corazón a Dios. Todo tiempo es propicio para que lo hagamos y para ello tienen la programación de NS. Compártala con otros y aprovechenla. Seamos todos misioneros del encuentro. Ya regresamos. Queridos amigos, estamos ya en el tercer bloque del programa, se pasa muy rápido y de verdad que estamos revisando la palabra de Dios y nos va diciendo quién es San Pedro, qué significa el papado, hay que entenderlo bien. Por eso abramos el corazón, nos acompaña el padre Pierre Martínez y justo, padre, usted nos iba a explicar algo relativo a los hechos. Acabamos de revisar la página anterior, digamos, las líneas encima de cuando Jesús resucitó y habla con San Pedro. Y ahora justo empiezan los hechos de los apóstoles. Así es, así es. Entonces vamos a ver, a tratar de dilucidar si es que esto que dijo Jesucristo es lo que él dijo y lo que la iglesia entendió, o si es solamente nuestra interpretación, ¿no? Como hemos dicho antes. Bueno, veremos entonces. Primera cosa, en los Hechos de los Apóstoles se muestra claramente, esta es la tesis, se muestra claramente la autoridad sobre los apóstoles que tiene San Pedro, desde el principio. A ver, te invito por favor a que busques Hechos 1.15, ¿ya? 1:15, padre, 1:15. Hechos 1.15, ¿sí? Muy bien, sí, aquí está. Sí, te leo. En aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos que eran en conjunto unos 120 y dijo, hermanos, era preciso que se cumpliese la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado entre nosotros, habiendo tenido parte en este ministerio. Este pues adquirió un campo y con un salario inicuo, precipitándose de cabeza, reventó y todas sus entrañas se derramaron. Y fue público a todos los habitantes de Jerusalén, tanto que el campo se llamó en su lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Pues está escrito en el libro de los Salmos, quede desierta su morada y no haya quien habite en ella, y otro que alce con su cargo. Ahora pues conviene que de todos los varones que nos han acompañado todo el tiempo en que vivió entre nosotros el Señor Jesús, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que fue arrebatado en lo alto de entre nosotros, uno de ellos sea testigo con nosotros de su resurrección. Se presentaron dos, José por sobrenombre Barsabá, llamado Justo, y Matías. Orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos escoges para ocupar el lugar de este ministerio y al apostolado de que prevaricó Judas para irse a su lugar. Echaron suerte sobre ellos y cayó la suerte sobre Matías, que quedó agregado a los 11 apóstoles. Muy bien, hasta ahí nomás, Yure, hasta ahí nomás. A ver, si te das cuenta, o sea, Pedro puede haber salido aquí como, bueno, un voluntarioso entre los apóstoles, ¿no? Que se le da como para que, tengo una buena idea. A ver, amigos, tengo una buena idea. A ver, hagamos un concilio, hagamos una reunión. Porque Jesús nos había dejado como 12 y hemos resultado siendo 11, porque uno traicionó al Señor. ¿Qué les parece si elegimos a uno más? ¿No? Pero no parece ser así. O sea, Pedro dictamina. O sea, Jesús dijo tal cosa y hemos quedado 11. Ahora conviene, ¿no? O sea, conviene. O sea, él es el que toma la iniciativa. ¿Y qué hacen los apóstoles? Dicen, no, a mí me parece que demos nosotros nomás, no es que nos salga otro traidor. Mejor nos quedamos nosotros así, 11 nomás. Mejor, digamos, un pájaro en mano que siento volando, ¿no? Claro, pueden haber No, dicho, él ya escogió 12 y ya no está uno. claro, Solamente ellos. ya no, porque digamos, no nos juguemos más, no. Tal vez alguno podrá haber opinado, pero siguieron lo que Pedro decía y pusieron a dos. Es Y verdad. eligieron entre los dos a Matías, ¿no? Entonces ya tienes ahí un dato claro. Ya, mientras yo voy dando la segunda cita, Sí, quisiera que busques, por favor, Hechos 10:48, ¿ya? Yo voy a perfecto. leer Hechos 2:38, ¿no? Ujú.
Cuando les digo el contexto, los apóstoles reciben al Espíritu Santo en Pentecostés y empiezan a hablar en lenguas, ¿no? Y la gente empieza digamos, a acercárseles, llama poderosamente la atención esto. Entonces, ¿quién predica? O sea, la primera predicación que hace la iglesia al mundo, cuando Jesús ya ha resucitado, la primera predicación que viene a partir de lo que el Espíritu Santo manda, la primera iglesia que habla al mundo y que su primer discurso al mundo va a llegar a todos los miembros de la Tierra Santa, es decir, a los que habían peregrinado a Jerusalén, y a los de la diáspora. ¿Quién la hace? ¿San Juan? San Juan, Pedro. que era el discípulo amado. San Bartolomé, el hombre que no había doblez. O Tomás, el que había dicho, tú eres como el Señor mío y Dios mío. No fue. Fue Pedro. Pedro es el que hace esa larga predicación y termina diciéndoles, Pedro exhorta a la gente y les manda, ¿no? Y Pedro, porque le preguntan, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer para salvarnos? Porque después de todo lo que han escuchado de Pedro, la gente pregunta, ¿y qué debemos de hacer? Y Pedro dice, arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es esta promesa y para vuestros hijos y para todos los lejanos, cuantos amare el Señor Dios nuestro. ¿Ok? O sea que Pedro, nuevamente vuelvo a decir, es tal vez el impetuoso, el voluntarioso. No. Acá hay un delegado para hablar. Acá el delegado es la cabeza. O sea, han hecho una votación ellos. A ver, vamos a hacer votos para ver quién va a predicar. ¿A quién le toca predicar? Es fixture de predicación. ¿A quién le toca predicar? No, eso lo dijo San Pedro, eso lo hace de manera natural, porque es Pedro la voz de la iglesia. Ciertamente, padre, que sí, Pedro era impetuoso, pero si es que no hubiese tenido esa autoridad, los otros apóstoles, tras su ímpetu, lo hubiesen frenado, ¿no? Lo hubiesen corregido. Pero Pedro, además, hermano, Pedro podría tener todo el ímpetu, digamos, la inquietud y el ímpetu que quieras, pero Pedro le había cometido un pecado de aquellos. Pedro había negado al Señor y se había ido a llorar amargamente. La comunidad cristiana lo tiene que haber consolado a San Pedro, y cuando Jesús resucitó, ¿no? Lo tiene que haber consolado mucho a San Pedro por el pecado que cometió y lo perdonó. ¿Me entiendes? Entonces, pero a ver, después de haber vivido esa experiencia, ¿no? O sea, te va a costar 2, 3 veces meter la pata, ¿no? Decir una cosa que después vas a tener que hacer una frenada de gusano, ¿no? Entonces vas a tener que cuidarte mucho, pero aquí no. Pedro, a pesar de todas las circunstancias, de todas las cosas, de toda esa experiencia que ha pasado, Pedro habla, y habla con toda fuerza y con toda autoridad. Es la voz de la iglesia. Pedro es la voz de la iglesia. Entonces, acá no se puede negar. O sea, eso está en el texto, ¿no? Muy bien, a ver, sigamos con el texto tuyo. Y mandó bautizarles en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedase allí algunos días. Muy bien, entonces, hasta ahí nomás, porque ese es el capítulo de la conversión del centurión Cornelio. O sea, Pedro realiza algo que antes la iglesia no realizaba. Pedro, o sea, porque, por ejemplo, lo que hace Felipe, el diácono Felipe, con el etíope, ¿no? Que lo bautiza, es que el etíope era, por lo que se ve, estaba leyendo a Isaías, el etíope era un prosélito. Un prosélito, ¿no? En cambio, Pedro no bautiza a un prosélito, Pedro bautiza a un pagano. Hace una cosa totalmente nueva, ¿no? Ya más o menos lo hemos explicado. Ahora, Hechos, yo les leo, Hechos 11, 17, 18, dice, si Dios pues les había otorgado igual el don que a nosotros, que creímos en Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Al oír estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, luego, Dios ha concedido también a los gentiles la penitencia para la vida. O sea, se dieron cuenta que Pedro les estaba hablando de una revelación de Dios y que Pedro tenía toda la autoridad para realizar esas cosas, entonces cayeron en consecuencia, ¿no? Cayeron digamos, en la misma armonía de la fe que pedía Jesucristo, ¿ya? Eso lo hace San Pedro. Ahora, seguimos más adelante. Tengo varias citas más, ¿no? Donde habla de que, por ejemplo, Pedro da directivas a la iglesia, ¿no? Por ejemplo, vamos a Hechos 15, 4 al 7, ¿ya? ¿Lo puedes leer tú? Al su llegada a Jerusalén fueron acogidos por la iglesia y por los apóstoles y presbíteros y les contaron cuánto había hecho Dios con ellos. Pero se levantaron algunos de la secta de los fariseos que habían creído, los cuales decían, es preciso que se circunciden y mandarles guardar la ley de Moisés. Se reunieron los apóstoles
y los presbíteros para examinar este asunto. Después de una larga deliberación se levantó Pedro y les dijo: hermanos, vosotros sabéis cómo a mucho tiempo determinó Dios aquí entre vosotros que por mi boca oyesen los gentiles la palabra del evangelio y creyesen. Ahí está, ¿te das cuenta? O sea, Wow. Pedro muestra en el concilio de Jerusalén, muestra cómo Dios a él y por boca de él les ha hecho ver que los gentiles les tenía que llegar la palabra de Dios de esa manera. Ahora, algunos dicen, bueno, pero los protestantes dicen, ¿no? Pero el encargado de la iglesia de Jerusalén era Santiago, y por tanto, como la iglesia de Jerusalén es la iglesia madre de todos, entonces por esa razón es que Santiago estaba por encima de Pedro. A ver, vamos en ese mismo capítulo 15, que es el del concilio, vamos al versículo 13. Luego que estos callaron, tomó Santiago la palabra y dijo: hermanos, oídme. Simón nos ha contado de qué modo Dios por primera vez eligió tomar de los gentiles un pueblo consagrado a su nombre. Ajá, perdón, hasta ahí nomás. Claro, ya está Al diciendo margen que de esto, te das cuenta que el mismo Santiago reconoce la autoridad de reconoce lo que pasa con Simón y lo toma como autoridad. Simón nos ha contado cómo Dios ha hecho tal cosa. Es cierto que San Pablo es titular de la iglesia de Jerusalén y como autoridad de la iglesia de Jerusalén, ¿no? Él y los presbíteros, digamos, acogen a la llegada de San Pablo y van a darle directivas porque es la iglesia madre, pero San Pedro es el que ha mandado, San Pedro es el que ha organizado, San Pedro es el que ha marcado la diferencia. Eso es muy importante, ¿ah? Muy bien, hay muchos datos más, pero Pedro predica, ¿no? Predica a todos. Por ejemplo, ya mencioné el capítulo 2, ¿no? De la predicación de Pedro. A ver, vamos ahora, Hechos, yo lo voy a leer. Hechos 3:12 dice lo siguiente, ¿no? Pedro estaba en el pórtico de Salomón, ¿cierto? Y dice, él no se separaba de Pedro y Juan, o sea, había un paralítico que habían curado. Y todo el pueblo espantado concurrió a ellos en el pórtico llamado Salomón. Visto lo cual, por Pedro, habló así al pueblo. O sea, Pedro habló: varones israelitas, ¿qué os admiráis de esto que habéis visto, ¿no? Como si por nuestro propio poder o nuestra propia piedad hubiéramos hecho andar a este. El Dios de Abraham, el Dios de Jacob, o sea, empieza a predicar. Predica en nombre de los apóstoles, en nombre de la iglesia. O sea, ya predica al resto, ya no predica solamente a los discípulos, sino al mundo, ¿no? Después, Hechos 5:29, es otra cita también interesante, también te la voy a leer, yo la tengo más cercana. Dice lo siguiente: cuando los interpelan, los habían apresado los apóstoles, ¿no? Para juzgarlos y demás, ¿no? Pedro responde, y los apóstoles: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesucristo, a quien vosotros habéis dado muerte, suspendiéndole en un madero. O sea, Pedro es el que va adelante. Están los otros apóstoles, pero Pedro es el que habla, ¿no? Él es el que... Por eso es importante estos textos. Ahora, siguiente punto de Pedro para tener en cuenta. Pedro hace prodigios, obra señales, hace milagros. Por ejemplo, Hechos 3:3. Dice lo siguiente. Es la curación de este paralítico del que hemos hablado hace un ratito, ¿no? Viendo a Pedro y a Juan que se disponían a entrar en el templo, extendió su mano pidiéndoles limosna. Pedro y Juan, fijando los ojos en él, le dijeron: míranos. Él los miró esperando recibir de ellos alguna cosa. Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo Nazareno, anda. Y tomándole de la diestra, le levantó y lo puso, y al punto sus pies y sus talones se consolidaron, ¿no? Realiza obras, ¿no? Hechos 5:5. Hechos 5:5 dice lo siguiente: al oír, cuando estaban dando sus bienes, ¿no? A la iglesia, y Ananías y Zafira se guardan platita, ¿no? Entonces dice, al oír Ananías estas palabras, claro, Pedro le dice, ¿no? ¿Acaso sin venderlo no lo tenías para ti y vendido no quedaba a tu disposición el precio? ¿Por qué has hecho tal cosa? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, cayó y expiró. Se apoderó de cuantos lo supieron un gran temor, ¿no? Obra, signos y prodigios. Después, Hechos 9:34. Dice lo siguiente. Estaba cuando Pedro cura a Eneas, ¿no? Que ya les he dicho, ¿no? Había un hombre que era Eneas, ¿no? Y Jesucristo, Pedro dice: Jesucristo te sana, levántate, y toma la camilla, y al punto se levantó. Y así, ¿no? También lo de Tabita. Después, Pedro tiene potestad de régimen.
y potestad legislativa. Ya hemos visto lo que pasa con Sáfira y con Ananías, ¿no? Caen muertos. Claro, por supuesto. Bien, ahora, me atrevo ahora a ir a la carta de Pedro, ¿no? Vamos a ir a la segunda carta de Pedro. En el capítulo 1, versículo 13, dice lo siguiente. Por esto no cesaré de traeros a la memoria estas cosas, por más que las sepáis y estéis afianzados en la verdad que al presente poseéis. Pues tengo por deber, mientras habito en esta tienda, estimularos con mis amonestaciones, considerando que pronto veré abatida mi tienda, según nos lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él tiene el compromiso, ¿no?, de exhortar, el compromiso de demostrar, ¿no?, la verdad y de confirmar a los fieles, ¿no? Muy bien, Pedro realiza 2 sacramentos, por ejemplo, Hechos 8:20, ¿no?, cuando bautiza, ¿no?, al centurión. Pedro sale de misión, ¿no? Hechos 8:14, Hechos 9:32, Hechos 9:19. No vamos a leerlas, sencillamente las digo las citas porque muestran pues claramente. Ahora, esto sí es importante. Su captura pone a la iglesia en oración. O sea, es cierto que la iglesia siempre ha rezado por todos, ¿no? Pero la captura de Pedro fue una cosa muy importante, o sea, una cosa que desgarró a la iglesia. A ver, eso sí vamos a leerlo, ¿ya? Hechos 12, del 3 al 19. Viendo que esto era grato a los judíos, llegó a prender también a Pedro. Era por los días de los ácimos y apresándolo lo metió en la cárcel, encargando su guarda a 4 escuadras de soldados, con el propósito de presentarlo al pueblo después de la Pascua. En efecto, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Sigue un poco más adelante. La noche anterior. Todo lo que pasa, toda la escena. O sea, después de que mataron a Santiago, lo capturan a San Pedro, ¿ya? Sigue. Padre, quisiera seguir, pero nos está ganando qué pena. el tiempo por el día de hoy. Bien, sencillamente yo resumo, déjame terminar porque si no la gente se va a ir sin esta parte. Muy bien. La gente, digamos, los discípulos estaban rezando porque San Pedro fuera liberado, ¿no? Pero no solamente porque era apóstol, sino porque era el que dirigía la iglesia. Pero a partir de allí, San Pedro se va a tener que ir de Jerusalén. Pedro va a tener que escaparse del rey. De Jerusalén. Y por esa razón Pedro no queda como el superior, como el encargado, como el obispo de Jerusalén. Queda Santiago. Por esa razón queda Santiago, porque Pedro se tiene que ir, tiene que escaparse. Pedro tiene que huir porque lo habían tomado preso, ¿no? Era un prófugo, ¿ya? Pero sigue siendo el Papa, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienes un montón de elementos que te hablan de quién es este hombre. No hemos visto todavía la muerte, porque después la veremos, al final de todo veremos la muerte de San Pedro y San Pablo, pero hasta ahora tenemos un dato recapitulando un poco lo que la Iglesia nos dice, lo que los Hechos de los Apóstoles nos dicen de la figura de San Pedro. Sí, padre, hay mucho que decir todavía de San Pedro, pero de verdad que nos ha enviado tantos datos y todos bien sustentados con la Sagrada Escritura. Hay que hablar también, pues, un poco de Santiago, porque muere, yo no sé, tantas cosas por decir. Nos quedan pendientes para una próxima sesión, padre. Así es. Para que tengamos abierto el corazón al Señor, por favor, denos su bendición, por favor. Sí. Dios Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, padre Pierre. Un minuto para que usted pueda despedirse también. Sí, un saludo a todos ustedes, que pasen unos lindos días ahora que se nos acerca la Semana Santa, un hermoso tiempo de la vida de la Iglesia, pues que el Señor los ayude, los asista y les dé cada vez su gracia en mayor plenitud para que podamos vivir en santidad y justicia. Amén, padre. Muchas gracias por sus palabras. A todos los amigos de NS, pues este programa probablemente va a seguir en el aire con ustedes también cuando ya pase la Semana Santa. Vivamos bien estas fiestas. Ya en Navidad el padre Pierre nos decía que celebrábamos la Navidad 8 días. Pues la Pascua se celebra 8 días y 50 días de fiesta. Vivámoslo siempre de cara a Dios. Que así sea. Hasta una próxima, si Dios quiere. NS. En este año jubilar seguimos sembrando esperanza.